Aleluya. Bienaventurados aquellos que desde su juventud le dedicaron la vida al Señor. Entre estos bienaventurados me encuentro yo. A la edad de 19 años entregué mi corazón al Señor. Y ahora puedo decir, como dijo David, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo sé que Él está por nosotros, y Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estamos dispuestos a afrontar los años que vienen con mucho optimismo, con mucha alegría, sabiendo que ya nos aproximamos a la patria celestial. ¡Aleluya! Esos son los bienaventurados. Bienaventurados. Los bienaventurados son los que sienten que no pueden ignorar bajo el sol su sustento espiritual, y sienta en su ser que tiene de Dios hambre, cualquiera por su bien, cualquiera por su bien, venga a comer. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Por eso hoy es un día especial para aprovechar la presencia de Dios y llenarnos de Él. Amén. Sienta alguna sed, venga enseguida, que agua de vida Cristo da a beber. Y sienta no tener necesidad alguna, no piense que se debe, no piense que se debe a su buena fortuna. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. ¡Aleluya! Mis amados hermanos y amigos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno poder saludarles a través de este medio en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y desear para cada uno de ustedes, para sus familias, las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Oiga, aproveche el momento y participe a otros. Invite a otros para que escuche esta serie de pensamientos que tenemos
acerca del plan financiero de Dios, para que descubramos lo que significa ese plural, ventanas abiertas de bendición. Bienvenidos a esta primera parte. Estaremos hasta el domingo, si el Señor nos lo permite, así que le invitamos a que no se pierda ni un solo programa esta semana. Invitamos a todos los hermanos, los amigos, para que mañana aquí en este lugar le demos la honra, la gloria y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos, y comencemos o continuemos con este programa descubriendo cosas maravillosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que leamos una porción de la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 28, esos primeros 14 versículos, que eso nada más sería para tener tema de toda la semana, pero esto lo vamos a hacer como una base, como un pasaje inicial de los muchos que vamos a ver durante esta semana. Deuteronomios capítulo 28 y el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, oiga ese otro plural, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Amén. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que las había de heredar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses ajenos y servirles. Como dije, esto nada más sería un pasaje para que nos ocupáramos
durante toda la semana para hablar acerca de esto. Estamos viviendo tiempos donde la crisis económica toca a las puertas de todos. No solamente de las personas menos favorecidas, sino aún de las personas que manejan empresas, sociedades y aún bancos. Estamos viviendo épocas donde el fenómeno climático está haciendo estragos en nuestro planeta, aún en nuestra propia patria. Por los medios de comunicación nos enteramos como en un extremo del país tenemos sequías, los ríos están secos, las fuentes se han secado, el ganado se muere, los pastizales han desaparecido, tienen que caminar kilómetros para ir a buscar un poquito de agua, mientras que allí pasa esto, en el otro extremo, las heladas están acabando con los cultivos y tenemos pasos, como se dice en términos coloquiales, pasos de animal grande. El asunto parece que se va a empeorar día tras día cuando escuchamos los fenómenos de las guerras y sus consecuencias, como está pasando en Gaza, en Israel, en Irak y en esos países donde la guerra está haciendo de lo suyo, trayendo hambre y pestilencia. Bueno, eso está pasando por esos lados y parece que nosotros en alguna manera estamos pensativos también porque lo que está pasando alrededor nuestro nos va tocando a nosotros. Y aquí es donde el Señor nos dice, mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios va cobrando ese vigor, ese cuerpo, esa fuerza, precisamente en medio de estas situaciones que se están viviendo alrededor nuestro. Mañana, quién sabe, la escasez, de hecho, el desempleo, las deudas, hay una situación muy alarmante en esto, y lo grave es que está tocando en nuestro pueblo, en nuestro medio, donde hay familias de nuestras congregaciones, donde hay que llevarles un recurso, hay que llevarles un auxilio, porque no encuentran empleo, porque una avalancha también se llevó lo poquito que tenían, el invierno acabó con lo que tenían, el fenómeno de la violencia, en fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿Será que es la voluntad de Dios que realmente esto esté azotando a nuestro pueblo? Que suceda allá de puertas de los muros para allá no es extraño. Y que toque a nuestros hermanos no es extraño. Pero tenemos unas promesas tan enormes que si nosotros las llevamos a nuestro corazón, si las creemos, se va a cumplir aquello que el Señor dice, si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Esas son promesas de Dios. Entonces vamos a lo nuestro, en lo que tiene que ver con este tema, abriendo ventanas de bendición. Quiero regalarles otro texto, y se encuentra en segunda carta a los Corintios, el capítulo 9 y el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El primer pasaje que leímos está en Deuteronomios capítulo 28, del verso 1 al 14, y alguien que haya escuchado dirá,
Eso es para el pueblo de Israel. Eso fue en esa época. Pero ahora venimos al Nuevo Testamento y encontramos una similitud. Algo que suena parecido. El que da semilla al que siembra y pan al que come, escuchen esto, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Creo que es la oportunidad para decir que es necesario ir cambiando nuestra forma de pensar. Debemos de sustituir los pensamientos erróneos que hemos adquirido en el transcurso de los años por la preciosa e inmutable palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice que para siempre permanece tu palabra en los cielos y que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una de las mentiras clásicas de Satanás es la siguiente. Dicen por allí que Dios destinó a unos para ser ricos y a otros para ser pobres, y que nada de lo que haga podrá cambiar su situación. Es decir, si nació para ser pobre, así muere. Pero que también otros que nacieron para ser ricos, y así nacen y así mueren, teniéndolo todo. Además, ese refrán que tiene la humanidad, el que nació para maceta, ese donde se siembran las plantas, donde se siembran en la casa las macetas, no pasa del corredor, y el que nace para ser martillo, dice que del cielo le llueven los clavos. Y la gente le presta mucha importancia a esos comentarios, de tal manera que se atreven a decir entonces, estamos llevados. Tener esa actitud es lo mismo que estar de acuerdo con los astrólogos y los que escriben horóscopos. Ellos dicen que las estrellas controlan la vida, que el momento y el lugar donde naciste determina tu destino. Y muchos se creen todo eso. Espero que los hermanos en Cristo Jesús no, porque nosotros no tenemos necesidad de acudir al horóscopo para encontrar el verdadero amor, para encontrar el número preciso para ganar la lotería o el baloto, el número de suerte. Nosotros ya nos ganamos el baloto con Cristo, porque Cristo es el dueño de todo. Él es el Señor de señores, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es mucho más grande que todo. Entonces, no podemos estar de acuerdo con estos comentarios de que medio mundo se hizo para que se comiera el otro medio. Dios repudia esa actitud, esa abominación delante de Él. Dios no ha destinado a sus hijos para que tengan hambre, ni para que carezcan de lo necesario para pagar la renta o pagar el agua, la electricidad o el gas. Que no tienen con qué enviar a sus niños al colegio, que no tienen para darles para el recreo, que no tienen para darles para sus zapatos, para su vestido. Muchos creyentes endeudados terriblemente, deben la casa, deben la finca, deben todo por toda parte, y el banco se los está tragando. Pero por allí leímos que el Señor dice, te pondré por cabeza y no por cola. Tú prestarás y tú no pedirás prestado. Bueno, encontremos el secreto. Como se dice por allí, busquémosle la comba al palo. Porque ese tipo de predestinación arruina y crea una necesidad falsa. Les voy a decir por qué no está bien pensar de esa manera. 4 puntos en los cuales mostraré por
por qué no estamos de acuerdo con esa situación. Número 1, Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pedro estaba citando a Deuteronomios 10, 17, que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Si Dios no hace acepción de personas, ¿dónde está el problema? Creo que tiene que ir repasando Deuteronomios 28 y ojalá lo lea 1, 2, 3, 4 y 5 o más veces esta semana para que le vaya encontrando el porqué, vaya encontrando la razón. Vemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo dan testimonio de esta verdad. Lo que Dios ha hecho es establecer leyes de prosperidad en su palabra y es nuestra responsabilidad obedecerlas y ser bendecidos o quebrantarlas y tener serios problemas. La culpa no es de Dios, el problema es nuestro. Dios nos ha puesto en el camino de la prosperidad y Dios quiere bendecirnos, no importa quién sea. Negro, blanco, alto, bajito, lo que sea, el que llega y se mete en este camino, porque el asunto es que estas bendiciones están dentro, podemos imaginarnos como un corral, digamos, un inmenso corral o una enorme hacienda, pero que tiene su cerca. Y allí dentro de ese corral tenemos lo que nosotros necesitamos, solamente tenemos que hacer lo que el dueño de la hacienda pide. Que este señor dueño de este terreno donde hay de todo un poquito, por no decir donde hay de todo en abundancia, que podemos disfrutar absolutamente todo, pero tenemos que estar dentro y hacer lo que Él nos pide, lo que Él dice, porque si no lo hacemos, como dicen los muchachos, bailas. Segundo, la Biblia me da a entender que Dios quiere que usted y yo prosperemos. Vamos a considerar lo siguiente, es una afirmación del apóstol Pablo, y está en segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Repito, segunda Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Seguramente muchas veces. Permítame decirle algo. Todo el contexto de este capítulo demuestra que Pablo se está refiriendo a dinero, a ofrenda para los santos y a invertir en la obra de Dios. Usted se lee este capítulo de segunda a los Corintios 8, 9 y nos está hablando de dar. Nos está dando de ofrendar. Nos está dando de reconocer a Dios. Pero algo tenemos que decir acerca de esto. Así que no podemos espiritualizar este versículo diciendo que Cristo se hizo pobre en un sentido espiritual y que las riquezas mencionadas aquí también son espirituales, porque está hablando precisamente de las ofrendas para ayudar al pueblo que estaba en una tremenda necesidad. En esa época se presentó una necesidad por causa de una hambruna,
Pero note la solidaridad de un pueblo para con el otro. Y note las palabras que Pablo está diciendo para darnos consuelo, para orientarnos en este sentido, porque hubo uno que siendo rico se hizo pobre, pero que en esa pobreza nosotros podemos ser enriquecidos. Aunque más adelante vamos a mostrar que Cristo no era tan pobre. No era tan pobre como la gente se lo imagina, sino que ¿a dónde sucedió realmente? ¿Dónde fue Cristo despojado de todo? Porque quedó sin nada. ¿Dónde podía él quedar sin nada? Hasta sin ropa, en la cruz del Calvario. Quedó absolutamente sin nada. Hasta la túnica la repartieron en suerte. Tercero, la Biblia me enseña que la pobreza es una maldición. Y vamos al capítulo 28 del libro de Deuteronomios, el verso 15, y pudiéramos leer hasta el 48, pero solamente tenemos unas poquitas palabras. Allí en esas maldiciones dice que Dios traerá hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas. Eso es el cuadro de la pobreza absoluta, de la total maldición financiera. La maldición de no oír, de no hacer, de no vivir, de no andar en los caminos de Dios como Él exige, las consecuencias son aterradoras. El panorama que vive la humanidad o que estamos viviendo en este momento es consecuencia precisamente de llevarle la contraria a Dios, de no tener en cuenta a Dios, de maldecir a Dios, de blasfemar contra Dios, de crear leyes en contra de la moral de Dios. En fin, todas estas cosas hacen que el mal, la maldición que está escrita, venga sobre esta humanidad, y eso no tiene arreglo, al menos que el mundo se vuelva a Dios en un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en el versículo siguiente afirma que esto ocurrió, o sea, el verso 14, para que pudiéramos tener la bendición de Abraham. Tendríamos que ir a analizar a Abraham en qué consiste esa bendición, la cual incluía prosperidad económica. Dios no lo destinó ni a usted ni a mí a la miseria, a la escasez y a la necesidad. Él nos llamó para heredar bendición. Dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 9, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, bendición, gloria a Dios. Yo creo que esa palabra significa mucho para nosotros. Número 4. Hablando de lo que la gente dice que unos son predestinados para ser pobres, llámese quien sea, y que así tiene que morir, pero que otros son predestinados para ser ricos, porque ¿qué hiciéramos nosotros si los ricos no existieran? ¿Y qué hiciéramos si los pobres no existieran? Eso es verdad, eso puede suceder allá en el mundo donde no se conoce a Dios, pero centrémonos en nosotros, centrémonos en el pueblo de Dios, centrémonos en los que ya conocemos el camino de Dios, los que ya hemos experimentado en alguna manera, porque una cosa son los que están dentro del corral y otra cosa es los que están fuera. Y permítame decirles, los que están fuera están llevados. Pero los que estamos dentro, dice el Señor, conoce Jehová los días de sus santos y no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Aleluya. Entonces,
A ver qué nos dice por aquí la Biblia, en el número 4. Consideremos a Deuteronomios 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Le está diciendo el pueblo de Israel. Ahora, Dios no te daría el poder de hacer riquezas si hubiera planeado mantenerte pobre y miserable el resto de tu vida. Así que si ahora mismo hay que tomar una decisión o resignarse a seguir pensando que eres una maceta o que eres un martillo. O aceptas, recibes o rechazas. Todo tiene que ver con la decisión que yo tome. Porque la pobreza no glorifica a Dios. Imagínese un hermano en la fe, un hijo de Dios, allá en los tuburios, allá en las afueras de la ciudad, en un rancho con paredes de cartón y un plástico grande que le sirve para cubrirse del sereno o de la lluvia, esperando quien le lleve un bocado de pan. ¿Qué va a decir la gente? Pobre evangélico, vea. Eso no glorifica a Dios. Pero si esa persona, la misma persona, supongamos que no sea creyente, pero logra creer el evangelio, la gente se da cuenta de que esa gente, ese pobrecito que no tenía que comer, no tenía que vestir, como que olvidado de la sociedad, creyó al Señor, comenzó a ir a la iglesia y de un momento a otro comenzó a prosperar, le fue a ir bien, ya se salió del cambuche, ya está viviendo mejor, ya tiene su empleo, ya tiene sus hijos estudiando. ¿Qué va a decir la gente? Oiga, ese señor vivía arruinado, vivía en la pobreza absoluta y se entregó a ese evangelio y mírenlo cómo está ahora. Eso glorifica a Dios. Porque una cosa es sufrir por el evangelio y otra cosa es sufrir por otras situaciones que nada tienen que ver con el evangelio. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere sacarte de ese hoyo, de ese hueco que parece sin salida, de pobreza, de angustia, de necesidad. Dios quiere sacarte de allí. Dios quiere glorificar su nombre. El secreto está en la misma palabra. El secreto, la solución está en nosotros. Porque note, para llegar al cielo, para entrar al cielo, hay una puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Y Él es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Pero cuando habla de esto, según Malaquías 3, cuando habla del diezmo, Él dice, probadme ahora. Eso es un desafío. Probadme ahora, dice Jehová, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Quién es el que tiene que aceptar el desafío? Usted y yo. Prácticamente nosotros tenemos la llave. Oiga, y hay ventanas, no sé cuántas serán. Son muchas. Y usted tiene las llaves. Y si no las usamos, aquí no pasa nada. Pero si comenzamos a usarlas, esas bendiciones del cielo van a llover. Porque Él dice, derramaré. Esa palabra utilizada también para decir del Espíritu Santo en los posteriores días, dice Señor, derramaré. Entonces, si se derrama, no haga sino recoger, no haga sino recibir. Y si Él dice, derramaré bendición, eso que sobreabunde. Oiga, eso es muy interesante. De verdad que sí, de verdad que sí. Dice Hechos capítulo 20, verso 35.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dios tiene ciertas exigencias para con nosotros. Tenemos la palabra, ahora Él nos ha enriquecido. El que diga que es pobre está muy mal, porque Él nos ha enriquecido, tanto espiritualmente como materialmente. Allí están los tesoros. ¿Quién se acerca a disfrutarlo? Pero como decía en una enseñanza anterior acerca de la sanidad, no, es que es la voluntad de Dios que yo esté así enfermo, es que Dios quiere glorificarse en esta enfermedad. Bueno, si Dios quiere glorificarse en esa enfermedad, ni ore, ni vaya al hospital, ni busque los médicos. Acepte la voluntad de Dios y quédese con su enfermedad ahí hasta que, no sé hasta cuándo, hasta que reconozca que ya el Señor quiso hacer otra cosa, pero mientras usted siga pensando que esa es la voluntad de Dios, quédese ahí con su enfermedad toda la vida. Y si usted comienza a pensar que es la voluntad de Dios porque vivir así pobremente, en un estado de miseria, en un estado de lamento, por favor ayúdenme, denme una ayudita, ayuda social corre por aquí, ayuda social corre por allá. Si usted cree que esa es la voluntad de Dios, que usted viva así, pues ahí sí no podemos hacer nada. Pero si usted considera que Dios quiere bendecirlo, Él quiere prosperarlo, que Él quiere sacarlo de ese lugar, porque cuando Dios bendice algo, hay unas palabras dichas por Dios a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Eso quiere decir que hay que recibir y también hay que dar. Una más de las muchas falsas ideas que nos han inculcado es que debemos ser completamente desinteresados, que debemos dar sin esperar recibir nada a cambio. Bueno, eso suena muy místico, parece correcto y espiritual, pero es totalmente falso. Note en cambio qué fue lo que Jesús enseñó en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y algo más, porque con la medida que mides, serás medido. Estas son palabras del Maestro. Olvide lo que otros han dicho, lo que otros de pronto le han enseñado. Porque Él está diciendo: dé con esperanza de recibir. Dad y se os dará. El problema nuestro es que somos muy egoístas, porque Dios ha bendecido a mucha gente. Y Dios conoce los corazones. Y repito, el asunto está en nosotros. Porque si yo tengo un corazón mezquino, si yo soy un egoísta que lo único que quiero es Señor para mí, y bueno, usted va a cerrar la ventana, porque Dios no le va a dar, porque usted no va a compartir, porque lo que Dios quiere es que compartamos especialmente con su obra, que podamos solucionarle el problema a un necesitado. Y no solamente necesitado de la congregación, sino a cualquier persona que necesite una ayuda, porque el Señor mira a la humanidad con compasión. Él tiene compasión de todos. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley de la gravedad dice que si usted sube a la azotea de un edificio de 10 pisos e intenta caminar por el aire, se romperá la cabeza. Usted puede aceptarlo por fe o puede intentarlo, puede comprobarlo, puede experimentarlo, pero aténgase a los resultados.
Igualmente, Jesús enseñó que si usted da, no podrá evitar que le den. Es una ley. Dad y se os dará. Y lo que el Señor dice, eso es. De manera que Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros nos cerramos y no podemos. Empezando por darle la parte que le corresponde a Dios. Y escuche esto. Lo que Dios dice acerca de dar y recibir, Él dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo. Dios quiere bendecirnos, repito, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere verte sufriendo, Dios no quiere verte mendigando un pedazo de pan. David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado y que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es totalmente bíblico dar con la esperanza de recibir. Estudiemos un momento la escena de Mateo capítulo 19, verso 27 al 29, para que notemos allí alguna cosa importante. El apóstol Pedro le pregunta a Jesús, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Los discípulos habían dejado casa, barcos, redes y negocios por causa de Jesús. Habían invertido todo para predicar el evangelio del reino y ahora Pedro cuestiona abiertamente a Jesús acerca de la recompensa que debe esperar. El Señor no lo reprende por su esperanza de recibir, sino que le hace una maravillosa promesa. Cualquiera que haya dejado casas, parientes o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. A veces decimos, no, hay que dar desinteresadamente, no esperemos recibir. No, en la naturaleza humana Dios sabe, y es una ley que está allí, que inevitablemente Dios no se queda con nada. Nosotros damos porque Él da primero. Él deposita en nosotros y espera que de ese depósito nosotros también abramos nuestro corazón y nuestras manos para que podamos llenar a otros de esa bendición de Dios. Cuando damos, debemos esperar recibir multiplicado lo que sembramos. Decir que nosotros damos para Dios y que no esperamos nada a cambio no es una muestra de espiritualidad, sino de ignorancia con respecto a los principios bíblicos. Jesús ocupó todo su ministerio en dar. Dio sanidad, liberación, perdón, alimento. Dio su vida en rescate de muchos, pero Él también estaba dispuesto a recibir. Recibió los panes y peces del joven. Recibió dinero que Judas administraba. Recibió los bienes de las mujeres que le seguían. Recibió alojamiento, perfume, hasta un pollino y muchas otras cosas. Damos para recibir y no podemos escapar de esa poderosa verdad espiritual. Uno de los textos más interesantes del Nuevo Testamento es Hechos 20:35. Allí el apóstol Pablo afirma que debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo podría Jesús mantener como 83 personas, 12 discípulos y él 13? Y no solamente él, sus familias,
porque esta gente había dejado todo. Ahora estaban con él, no estaban trabajando en otra cosa. Pero algunos de ellos tenían sus familias, tenían sus esposas, tenían sus hijos. Y aparte de eso, hay 70 más en Lucas capítulo 10. Por alguna razón, había una bolsa, había un tesorero, había una administración de dinero y alcanzaba hasta para que Judas sacara un poquito para él. Hasta para robar. Entonces, el dinero se necesita y Dios lo provee. Nos toca a nosotros ministrar y ser lo que Dios quiere que nosotros seamos con el dinero. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y no se pierda mañana el siguiente pensamiento, porque es que vienen cosas para que meditemos, para que las guardemos y para que al terminar usted, hermano, ya comience a recibir esa bendición, porque Dios quiere bendecirte y prosperarte. Esa es la manera, abriendo ventanas de bendición, lluvias que caen del cielo. Que el Señor Jesús les bendiga.